Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión lo vamos a celebrar con la colaboración de un partner con el que ya llevamos mucho recorrido, que es Betterfly. Y el tema sobre el que vamos a debatir hoy o a analizar hoy, pues es un tema que os ha generado muchísimo interés porque vamos a ser inscritos casi 500, luego los que os estáis conectando, estupendo, los que no se puedan conectar recibirán la grabación, nuestros resúmenes, la cobertura básica y tradicional que hacemos desde ORH, pero yendo al meollo de la cuestión es que el tema lo vale, porque vamos a hablar de People Analytics en un proceso, el de compensación, que está plagado de datos y que más va a estar plagado de datos. Yo sigo hablando mucho de la Directiva de Transparencia Europea, que aunque queden casi 2 años para su transposición, pero el cambio es tan copernicano que nos va a obligar desde ya a empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar el tema de los datos en el primer estadio. No solo en el de la inteligencia artificial, que ahí ya llegamos tarde, sino en el previo, en el Data Analytics, porque nos va a ayudar muchísimo más después a integrar el resto. Yo no me quiero extender mucho más. Os voy a presentar a las dos personas que me acompañan, que es un lujo para mí tenerlas. Esta vez estoy rodeada de Anas. Así es. Primero os presento a Ana Valera, la conocéis de sobra, ella es Head of People Analytics en PDA International. Y para mí, desde que te conocí, hace ya un montón de años, Ana, una referencia. Aunas el conocimiento técnico de entender el lenguaje de los algoritmos sin ser experta en algoritmia y el conocimiento experto de los procesos de recursos humanos. Y eso es un perfil que hoy en día escasea. Así es que yo voy a aprender mucho de tu intervención de hoy. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Maite. Un placer estar aquí con vosotras. Y a Ana Valera la acompaña Ana Membrillo, ella es la responsable de marketing en Betterfly España, que también nos va a aportar esa visión, pues más incluso desde el día a día con clientes, de cómo con una herramienta de retribución flexible se manejan datos y muchos datos. Y datos que nos llevan a personalizar, eso que tanto se dice hoy en día, personalizar con cabeza. Y yo me paro aquí, os cedo ya la palabra, empezamos por Ana Valera, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Maite. Pues vamos a ello. Tenía muchas ganas de hacer un webinar de People Analytics aplicado a compensación y beneficios, porque he de decir que el área de compensación es el primero que empezó a utilizar datos en recursos humanos. Y ahora todas las áreas hablando de People Analytics, del uso de datos y desde compensación, pues yo me imagino a todos estos responsables de compensación partiéndose de risa diciendo ahora, ¿no? Ahora venís al mundo de los números y de los datos cuando nosotros ya estábamos ahí, ¿no? Y siempre habéis estado trabajando con números, pero es que en la actualidad el área de compensación pues no solo busca compensar, ¿no? Y ese trabajo de mirar el número y ver cómo compensar a los colaboradores de una manera justa y competitiva, sino que también se trata de alinear esa estrategia con los objetivos del negocio, los valores corporativos y asegurando al mismo tiempo que se cumplan las expectativas de los empleados. Y por supuesto se respeten las regulaciones legales de las que hablaba también Maite, ¿no? Existe una tendencia hoy en día en compensación y es la tendencia hacia la personalización, la inclusión y el bienestar integral de los empleados. Y esto está definiendo el futuro de la compensación laboral y, bueno, en todos los ámbitos, no solo en la compensación. Y aquí el análisis de datos se convierte, perdonad, se me ha abierto algo que no es, se convierte en una herramienta esencial para los profesionales del sector. Comenzamos, por tanto, por las bases, los mimbres, que es empezar a entender qué es esto de People Analytics, que ya os digo a vosotros esto que os voy a contar si ya sabéis, ¿no? Pero por resumir, es una disciplina que no es nueva, ya os digo que vosotros en conversación lleváis analizando datos desde siempre, pero es que también en el resto de áreas de recursos humanos se lleva analizando datos desde mucho antes de lo que se habla en congresos de People Analytics, ¿no? Antes de que se inventara el nombre ya lo usábamos, no es algo nuevo, pero es una disciplina que utiliza el conjunto de datos de empleados, candidatos, ex empleados que estén disponibles con un conjunto de herramientas, tanto de la estadística como de la inteligencia artificial. Aquí hago un parón porque parece que People Analytics es o haces analytics o haces inteligencia artificial, ¿no? Para mí People Analytics está
es una de las herramientas que utiliza la inteligencia artificial. Y lo hacemos, este análisis, bajo un diseño de investigación. Nos ponemos el gorro de investigadores de la universidad y aquí lo que hacemos es entender primero qué reto o problema tenemos, después investigo, busco los datos, perdón, recolecto los datos, los limpio, los proceso, los pongo en buena calidad y a partir de ahí realizo los análisis que me ayudan a resolver ese reto. ¿Sí? Eso es un diseño de investigación, nos traemos esa manera de trabajar del mundo académico que aquí nos viene tan bien para poner todo como una metodología, ¿no?, a seguir. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Pues tomar mejores decisiones sobre las personas que levantan el negocio de nuestra organización. Aquí muchas veces se habla de que recursos humanos acompaña al negocio y yo me enfada mucho esa frase porque recursos humanos somos parte del negocio, porque son las personas a las que nosotros cuidamos quienes levantan ese negocio. ¿Vale? Bueno, esto es People Analytics así a grandes rasgos, como introducción inicial. ¿Y qué es lo que nos pueden aportar los datos en el mundo de recursos humanos? Todavía estamos así un poco en el macro. Pues nos pueden ayudar en 3 puntos de vista diferentes. En el punto de vista del negocio como tal, de la organización como tal, pues nos ayudan porque gracias a los datos podemos tener cierto impacto en ahorro de costes, optimización, cosas que, y aumento de productividad que obviamente impactan en el negocio. A nivel de empleado, podemos impactar gracias a los datos porque les vamos a comprender mejor, vamos a estar más a su lado y vamos a poder poner en marcha acciones que más se ajustan a lo que ellos realmente nos están diciendo, que les importa, que les duele, que necesitan, que prefieren, ¿vale? Gracias a los datos podemos entenderles mejor. Y nos va a ayudar también los datos a los propios profesionales de recursos humanos, ¿no? Nos va a mejorar nuestra productividad porque vamos a perder menos tiempo en calcular y vamos a dedicar más tiempo a interpretar esa información, esos datos y a tomar mejores decisiones con ellos. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo empiezan la mayoría de las personas, de las empresas, perdón, en esto de People Analytics? ¿Cómo es que empiezan? Pues se suelen empezar así, diciendo, madre mía, ¿cuánta información tengo aquí delante? He reunido 700 métricas diferentes, tengo un software de gestión que me guarda 700 campos diferentes de información de recursos humanos, pero ¿y cómo empiezo con todo esto? ¿Cómo lo manejo? Y lo primero que hacemos es bajarlo a algo así, ¿no? A métricas, a cuadros de mando, a entender la información, ¿no? A resumirla de una manera visual y ágil para poder tomar primeras decisiones con esta información. Y si miramos cuáles son esos KPIs o esos indicadores que metemos en esos cuadros de mando, esas métricas que usamos en cuadros de mando, en recursos humanos, pues nos llevamos esta sorpresa. Cuando miramos pues, en Google, ¿no? Y buscamos, dime cuáles son los indicadores más importantes de recursos humanos. Y nos salen este tipo de KPIs. Clima, productividad, absentismo, time to fill, el tiempo que tardo en contratar a alguien, retención, NPS, ¿no? Datos de experiencia de empleado. Y digo que nos llevamos una sorpresa porque me hace mucha gracia que teniendo en cuenta que los primeros que trabajan con números, con datos y con métricas son los del departamento de compensación y en los indicadores más importantes de HR no aparece. Bueno, miento, aparece aquí un triste verde costes, no sé si lo veis, aquí, perdón, aquí. Aparece aquí como un poco más relegado, ¿no? Y creo que es una injusticia, porque si le preguntas a un empleado cuál es la principal misión de recursos humanos, pues te dirá que pagarle, ¿no? Así resumiendo, ¿no? Con lo cual, eh, abogo desde aquí por empezar a incorporar métricas más allá del coste como tal, eh, que ayuden a tomar mejores decisiones sobre las personas que componen nuestra organización. Y esas métricas, muchas de ellas muy importantes, tienen que ver con la compensación, la retribución flexible, etc. Si nos metemos ya a hacer zoom en qué KPIs o qué métricas hablamos, se suelen hablar desde el área de compensación, nos ponemos a bucear y decimos, bueno, ¿qué hablan los estándares, ¿no? De métricas de retribución?
pues nos encontramos un poco lo mismo que en esa nube de palabras, donde aparecía la triste palabra de costes ahí, ¿no? Tanto en ISO como en GRI, cuando miramos métricas de compensación, pues lo que vemos son costes, ¿no? Agrupación de cuánto nos gastamos en las diferentes maneras de retribuir salarialmente, a través de beneficios, retribución flexible, etcétera, de retribuir a nuestros empleados, como el KPI estrella de nuestra área. Encima, bueno, ahora, claro que estáis el área de compensación tan encima de la mesa por la igualdad retributiva, la ley de igualdad retributiva, la directiva europea, etcétera, pues más aún, ¿no? Empiezan a salir un montón de KPIs que tienen que ver con brecha salarial. Pero somos mucho más que eso, sois mucho más que eso y podemos aportar muchas más métricas. Seguimos con las más habituales en el caso de compensación. Estamos tratando como tres diferentes temas cuando analizamos esos indicadores más habituales. Por un lado están métricas que tienen que ver con el ajuste, por ejemplo, el ajuste en cuanto a gasto, esto que hablábamos de costes totales, coste por empleado, y el ajuste, tener en cuenta también como una inversión. Esto por lo menos lo veo un poco más en positivo, ¿no? Me gusta más. Y es ese cálculo del ROI, ¿no? O sea, miro la productividad, los beneficios que ha tenido mi compañía y lo divido por los gastos salariales que hemos tenido, los gastos de personal, y puedo sumar ese KPI dentro del área de compensación, ¿no? Es un KPI que utilizan las áreas más estratégicas y tiene un dato de compensación y deberíamos tenerlo nosotros como un KPI estrella, ¿no? Cruzarlo con datos de negocio y tener ese KPI ahí. Cuando hablamos de temas de equidad, nos encontramos con dos tipos de equidad. Nos comparamos con el mercado o nos comparamos entre empleados, ¿no? Con el sueldo. ¿Y aquí qué nos encontramos? Pues diferentes indicadores. Estos son en los que más en estos últimos años se ha estado trabajando en el área de compensación. Con el mercado, pues tenemos el famoso comparratio, ¿no? Ese KPI que nos ayuda a ver ese porcentaje de ajuste o desajuste entre nuestras bandas salariales y las que se ofrecen en el mercado por nuestros mismos perfiles, ¿no? Y dentro de la compañía, más allá de la brecha salarial de género, que obviamente es un KPI estrella y súper importante hoy en día, pensamos en un ratio de equidad interna por otro tipo de variables, ya no solo por el género, ¿no? Equidad interna en general de cualquier persona que tenga el mismo puesto que otra, ¿no? Intentar entender, bueno, si el aporte, las tareas son exactamente iguales, en qué grado podemos variar ese rango salarial, pero bueno, dentro de que haya una igualdad retributiva, ¿no? Y teniendo en cuenta ciertas variables, obviamente, que pueden pesar en que una persona cobre más que la otra en el mismo puesto, pero no si tienen exactamente las mismas tareas. Eh, y el tercer punto de vista tiene que ver con la fidelización. Aquí en algunas áreas de compensación empiezan a traerse indicadores cruzando con otros datos de recursos humanos, indicadores que tienen que ver con la compensación también. Por ejemplo, rotación voluntaria por rangos salariales, ¿no? Para tratar de ver si tengo una odio fuga de talento, porque parece que estamos en una cárcel, ¿no? Y se nos van los empleados ahí, se fugan, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero bueno, salidas voluntarias por rango salarial para ver si efectivamente pues tenemos un problema de bajas voluntarias atribuible a un tipo de rango salarial, ¿no? Pues se nos están yendo más las personas que tienen un sueldo más bajito, porque encuentran rápidamente, estamos fuera de mercado, encuentran rápidamente un sueldo mejor en ese mismo puesto y es más fácil que se nos vayan, ese tipo de funciones, ¿no? Y también de permanencia, mirándolo en positivo, ¿no? Permanencia tras subida salarial, ¿no? Esto es un indicador que he visto últimamente bastante y me gustan porque ayuda a ver un poco el para qué de esa compensación, ¿no? Ya no solo por el punto de vista de quiero analizar el ajuste, la equidad, etcétera, sino bueno, yo pago por la gente y también quiero que esa gente, que el sueldo signifique que les estoy fidelizando, ¿no? Este KPI de permanencia tras subida salarial puede ser interesante también de medir, ya que una de las motivos, ¿no? por los que
hacemos revisiones salariales, y esas subidas salariales es porque son perfiles que nos interesan, que queremos que continúen con nosotros. Entonces, como un KPI nos puede ayudar a ver si efectivamente esto se está dando o no, ¿vale? Si miramos el lado de la retribución flexible, pues también estamos hablando de temas de uso y de costes, ¿vale? En términos de uso, nos encontramos con KPIs que nos hablan de participación o porcentaje de adhesión, ¿no?, de los diferentes empleados al programa de retribución flexible, a cada una de las categorizaciones que tenemos, usuarios activos en determinados beneficios que podamos contabilizar. Empezamos a traernos KPIs de uso de beneficios específicos. Ahí es súper importante contar con una herramienta que nos ayude a hacer una trazabilidad, ¿no?, de esos usos de la retribución flexible, de los diferentes paquetes de retribución flexible que ofrezcamos, o diferentes beneficios que ofrezcamos para poder tener esta trazabilidad y este dato. Si no, va a ser muy complicado y vamos a estar a base de preguntar. Luego os contaré cómo se hacía tradicionalmente y cómo algunas empresas todavía lo hacen, pero esto la verdad que con la mayoría ya de empresas con herramientas que ya lo están automatizando, pues nos facilita la vida el poder tener este dato. Y uso también a nivel de diversidad en la elección de beneficios, ¿no? Estoy ofreciendo un paquete atractivo para mis empleados, están eligiendo varios o cada empleado solo ve atractivo un único beneficio y aporta ahí, ¿no?, y utiliza solo ese, ¿no? Esos datos nos pueden ayudar a entender ese uso. Y a nivel de coste, ¿no?, pues cuánto el coste promedio por empleado en retribución flexible o en positivo, ¿no?, el ahorro fiscal que esto supone tanto para la empresa como para el empleado, etcétera. Bueno, estos son los indicadores que se empiezan a utilizar. Pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a incorporar el punto de vista del empleado en estos indicadores o métricas de compensación? Os pongo un ejemplo muy sencillo y es ese coste total por empleado. Es un KPI que ya tenemos, ¿no? Nosotros ya sabemos el coste total por cada uno de los empleados, es un indicador que solemos generar. Ya cada vez eh, ya hay empresas que empiezan a mirarlo desde el punto de vista del empleado, y es decir, bueno, ¿y por qué no lo vemos como una remuneración total por empleado? Es más, ¿y si hacemos un cuadro de mando de cara al empleado, no de cara a los responsables de compensación? Bueno, en paralelo, ¿no? Que el propio empleado pueda ver en métricas dónde se va su sueldo, ¿no? ¿Y cuál es esa remuneración total? Vamos a monetizar todos esos beneficios que muchas veces el empleado da por sentado o no sabe cuánto puede suponer, ¿no? Imagínate pues el descuento del gimnasio o la plaza de parking o el fisioterapeuta o las clases de yoga, ¿no? Todo esto que ofrecemos a nuestros colaboradores podemos monetizarlo y podemos devolverle también a él, oye, tu sueldo en realidad no es solo eso que cobras a final de mes, tu remuneración total incluye todo esto, ¿vale? Incluye los costes de la seguridad social. Si esa persona luego se hace autónoma, emprendedora y se va y tiene que pagar autónomos, se va a dar cuenta de todo lo que la empresa paga por él. Y ahora los empleados lo ven un poco como un básico, ¿no? Explicarlo en otras palabras, hacerles entender o ayudar a entender a los empleados el valor que tiene cada uno de esos conceptos que en la nómina los ven y no los entienden, ¿no? Pero hacerles ver cómo realmente estamos explicando y estamos utilizando todo el coste que la compañía tiene por cada uno de estos empleados. Y utilicemos las métricas y los cuadros de mando para reflejarlo y hacerlo transparente y devolvérselo a cada colaborador y decirle, tu sueldo total es este, ¿no? Tu remuneración total es esta. Porque si nos vamos a la encuesta de clima, no voy a preguntar en voz alta, porque ya lo sé, pero si nos vamos a la encuesta de clima, en todas las organizaciones, el ítem, la pregunta donde preguntamos por sueldo, en todas sale mal. ¿No? Todos los colaboradores quieren cobrar más, es obvio, yo también quiero cobrar más en todas las colaboraciones que hago, ¿no? Todos siempre pensamos así. Entonces, es algo habitual en todas las empresas y no siempre la solución va a ser, pues subimos el sueldo a todo el mundo, ¿no? Todos sabemos que no. Pero a veces el problema tiene más que ver también con la comunicación, ¿no?
con hacerle ver al empleado qué es realmente lo que está cobrando, si tiene un seguro de salud dentro, si tiene un seguro de pensiones, todo, monetizarlo todo y devolverle esa información a él para que pueda entender bien todo su paquete retributivo. Estábamos hablando de métricas y de KPIs, pero digo yo que hay vida más allá de los KPIs, ¿no? Dentro de People Analytics, pues no solo hablamos de cuadros de mando y de métricas, hablamos también de otro tipo de análisis avanzados, incluso de inteligencia artificial aplicada al ámbito de la compensación. Y aquí os traigo dos casos, dos ejemplos de cómo podemos utilizar los datos, la información, para este fin. Por ejemplo, para el análisis y automatización de los ajustes de las bandas salariales, ¿no? Podemos crear con el análisis de datos, analizando los datos de todos nuestros empleados, podemos analizar de una manera mucho más objetiva cuál es pues la brecha, ya te digo, la equidad interna y externa de nuestros colaboradores y además empezar a generar una herramienta con los datos que empiece a ayudarnos a calcular esas bandas salariales en base a otro tipo de criterios más objetivos, ¿no? Con los datos podemos decir, bueno, pues hacemos el ajuste a las bandas en función de años de experiencia, capacidades concretas de alta demanda, ¿no? Pues oye, alguien que ahora mismo sabe de Python, pues obviamente le vamos a tener que pagar más que la persona que sabe de Excel, aunque Excel es súper importante, pero, o de PowerPoint, ¿no? Pero, pero es obvio que son capacidades de alta demanda, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta, pues esos años de experiencia, capacidades concretas de alta demanda, nivel estratégico del puesto, equipo a cargo, ¿no? Bandas salariales en managers, pues no es lo mismo una persona que tiene un equipo a cargo y cómo es ese equipo, ¿no? Pues no es lo mismo tener 5 personas a cargo y con un gran seniority que tener a 10 personas a cargo, juniors de un puesto que tiene una menor contribución o menor impacto directo a negocio, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de criterios objetivos. En compensación, hacer esto a manita, pues nos cuesta un montón de trabajo. Pero para eso está la automatización y el análisis más estratégico para empezar a utilizar estos datos para tener una herramienta que directamente ya nos ayude, nos automatice esta parte y nos ayude a decir, bueno, si tengo a esta persona con este tipo de variables, ¿cuál es su rango salarial? Y esto alineado con esa transparencia retributiva, ¿no? Basándonos en criterios claramente objetivos y de rendimiento. Y digo utilizar esa herramienta y no tomar decisiones directamente en la herramienta. Os traigo una noticia que no sé si leísteis en algún momento, en su momento, eh, no tiene ni un año todavía, unos algoritmos que se crearon con inteligencia artificial que lo que hacían era predecir y determinar cuál era la cantidad mínima que creían que el algoritmo estimaba que el empleado estaba dispuesto a aceptar. ¿Vale? Esto genera una discriminación salarial muy grande, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, ante un mismo puesto, por una serie de variables, muy probablemente demográficas, de género, de edad, etcétera, esta persona sé que va a aceptar una oferta menor y esta persona le voy a tener que hacer una oferta mayor. Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que no se debe hacer. Y la IA, en este caso, pues obviamente no está aquí para automatizar este proceso, o sea, esta decisión, sino para automatizar el proceso. ¿Vale? Nosotros somos los que vamos a decidir qué variables incorporamos, variables objetivas, para establecer esas bandas salariales y ahí sí la IA o el análisis avanzado que utilicemos nos puede ayudar a decir, bueno, esta persona con esta serie de variables, este es el rango que le proporciona. Pero la decisión la seguimos tomando nosotros. Un segundo ejemplo tiene que ver con la optimización de la retribución flexible. Hace un par de años estaba trabajando en una compañía, hice una colaboración en la que veíamos cómo, bueno, pues
en la encuesta de clima, nuevamente, escuchando a los empleados, veíamos que se quejaban de que la empresa no tenía un paquete de retribución flexible atractivo, ¿no? Y en recursos humanos se llevan las manos a la cabeza y decían, pero ¿cómo no? Pero si ofrecemos un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que ofrezcamos tantas cosas y la gente siga sin darles valor? Hicimos un análisis, ¿no? Donde empezamos a ver, bueno, vamos a ver la mirada del empleado. De todo eso que estamos ofreciendo, ¿qué está usando cada empleado? ¿Y cuánto le importa? ¿Vale? Porque a lo mejor nos estamos gastando una pasta en una página que hace descuentos en compras y resulta que lo usa un grupo concreto de mis empleados, pero no todos. Pues ese grupo concreto dirá que lo usa y está muy contento, pero el resto de ese beneficio ni le va ni le viene. Ticket guardería, lo mismo, pues obviamente todos los que tienen niños, pues ese beneficio ni le va ni le viene. Temas de conciliación, ni le va ni le viene, en muchos casos, temas familiares, ¿no? Entonces, analicemos bien qué usa cada colaborador. Aquí nuevamente es importante, si tenemos una herramienta que tiene trazabilidad de ese uso, pues nos agiliza la vida. Si no, pues yo hace 2 años tuve que usar una encuesta, que es la herramienta de trabajo que más nos gusta en People Analytics, ¿no? Utilizar encuestas. Para ver qué usaban de toda la escala de beneficios y cuánto les importaba, cuánto les generaba valor. ¿Qué hicimos con eso? Segmentar empleados y poder segmentar así nuestra propuesta de valor. Personalizar el paquete retributivo con todos sus beneficios. Es decir, a este tipo de colectivo de empleados le voy a ofrecer esto. A este tipo de colectivo de empleados le voy a ofrecer esto otro. ¿Vale? Si tengo una herramienta que ya permite al propio empleado elegirlos, maravilloso, ¿no? Porque ya va a ser el propio empleado el que se personalice su propio plan. Pero este análisis me va a seguir sirviendo para saber si estoy teniendo un paquete retributivo atractivo para todos los empleados o hay algún colectivo que se me está escapando, ¿no? No le estoy ofreciendo beneficios que realmente le interesan. Obviamente la inteligencia artificial también se está metiendo aquí para automatizar esta gestión, ¿no? El uso de los datos y el uso de herramientas que ya están en el mercado que automatizan todo este análisis, incluso toda esta trazabilidad y toda esta autogestión de los beneficios, pues nos aporta mucho valor y ya desde nuestro lado solo tenemos que recibir esa información y analizarla y tomar medidas, que es para lo que debemos estar en el área de compensación. Termino mi intervención hablando de los desafíos y consideraciones éticas. Os había puesto un ejemplo de cómo la IA está usada para el mal, ¿no? En broma, ¿no? Cómo estaba discriminando, una discriminación salarial en el uso de la IA. Pero la IA sí puede ser una herramienta para el bien, ¿no? Para un buen uso en términos de compensación. Pero hay que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales para ello. El primero tiene que ver con la privacidad y seguridad de los datos. Todos los datos que tienen que ver con el empleado, obviamente, tenemos que estar tratándolos con el nivel de seguridad y privacidad adecuado y estar completamente ajustados con la protección de datos, con GDPR, para no estar cometiendo ningún tipo de, de ilegalidad, por un lado, y tampoco a nivel ético, ¿no? Que los datos estén realmente bien protegidos, si es posible hacer los análisis de manera anonimizada o ofuscada 1000 veces mejor que personalizada, etcétera. Siempre a nuestro DPO de la mano para tener en cuenta los análisis que vamos a hacer, etcétera. El segundo punto tiene que ver con la explicabilidad y la mitigación de sesgos. ¿Vale? Si voy a utilizar inteligencia artificial, me voy a asegurar que el algoritmo que voy a usar lo puedo entender. Por lo menos puedo entender qué variables estoy incorporando. Y puedo adelantarme para saber, bueno, cómo mitigar sesgos que pueden estar apareciendo. Por ejemplo, si yo a mi algoritmo para establecer bandas salariales le meto la variable sexo, pues es muy probable, como veíamos en la noticia, que el algoritmo sesgue por sexo. Porque las mujeres negociamos, en términos generales, a la baja nuestros salarios frente a los hombres, ¿no? Lo mismo con edad. Entonces, tener esto muy en cuenta a la hora de qué variables selecciono, cómo puedo explicar el algoritmo, qué peso está dando a las variables, etcétera, y mitigar
tener un proceso de mitigación, un proyecto de mitigación de esos sesgos que pueda estar cometiendo y sobre todo estar revisándolo continuamente para asegurarnos de que no está cometiendo ninguno o poder reducirlo en cuanto ocurra. Y el tercer punto de vista tiene que ver con la capacitación y la adaptación. Es decir, si nuestros empleados están empezando a utilizar ya, o nosotros desde el área de compensación vamos a empezar a utilizar análisis avanzado, análisis de datos avanzado, incluso inteligencia artificial, nos vamos a tener que formar en este tipo de herramientas y en este tipo de análisis. Y ahí, recursos humanos, nuestros compañeros de formación, no les queda otro de preparar un buen plan de formación y, y un plan también de transformación cultural de la compañía para poder ir de la mano en todos estos cambios. Termino con esta frase, que para mí sería como la conclusión, ¿no? Y es que el uso de estos datos, de los datos por parte de los profesionales de recursos humanos nos ayuda a tomar mejores decisiones, más justas, más objetivas, como lo estábamos viendo en bandas salariales, pero no está exento de sesgos, con lo cual seguimos siendo los humanos los responsables de dichas decisiones. El análisis de datos es una herramienta para que nosotros tomemos las decisiones. Nada más, yo he sido la telonera, aquí la importante hoy es Ana, que nos va a bajar mucho más a tierra todos estos KPIs de retribución flexible, estoy deseando escucharla. Pues sí, muchísimas gracias, Ana. Yo creo, como siempre, no defraudas. Es que vas a abrir en la conversación normal se dicen melones, pero no me gusta decir melones. Se abren vías de conversación para después las preguntas. Ya tenemos algunas aquí, luego las veremos, pero antes Buenísimo. quiero darle la palabra a Ana Membrillo porque nos va a aterrizar. Claro, estamos hablando de datos, pero ¿qué datos? ¿Qué KPIs? Bueno, pues eso queda de tu mano, Ana. Adelante. Bueno, creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Como sabéis, nosotros en Betterfly y antes como Flexo llevamos casi 10 años dedicándonos a la retribución flexible, la compensación y los beneficios en las empresas. Tenemos clientes de todos los tamaños y sectores, lo que nos ha permitido detectar qué factores son claves en el éxito de un plan de beneficios. Y uno de ellos es ser capaces de medir realmente el impacto de nuestro plan sobre los beneficios, sobre los resultados de la empresa. Y esto nos lleva a la primera pregunta que debemos hacernos, que es ¿qué debemos medir en nuestro plan de beneficios? Bueno, muchos tienen claro que hay muchas cosas que deben medirse y a veces intentamos abarcar demasiado. Pasamos de no medir nada a lo mejor a querer medirlo todo. Entonces, nosotros solemos recomendar cuando no tenemos esos KPIs ya definidos, dar un pasito atrás y preguntarnos, ¿tenemos definidos los objetivos del plan? ¿Sabemos dónde estamos? ¿Sabemos qué queremos mejorar? Y esto es una decisión que no solo atañe a recursos humanos, es una decisión estratégica como compañía. Entonces, esto debe alinearse mucho con dirección general. Una vez tengamos ese objetivo claro, podemos pasar a medirlo. Ahora ya veremos algunos ejemplos con más detalle y cómo esos KPIs pueden ayudarnos a dar visibilidad al retorno del plan. Bueno, evidentemente cada plan es diferente, cada empresa es diferente, pero hemos querido resumir los KPIs más habituales en los planes de beneficio en 5 principales. El primero es el porcentaje de empleados que conoce el plan. Podemos saberlo por medio de encuestas internas. Entonces, eso vendría a ser importante fomentarlo luego con una buena comunicación. Muchas veces comunicamos el plan de beneficios al principio, cuando lo lanzamos, y luego pasa un poquito al olvido. Entonces, cuando se incorporan nuevas personas a la empresa, pues a medida que va habiendo nuevas incorporaciones, menos personas conocen el plan. O en su momento se comunica, no se adhieren al plan y luego hay que constantemente recordarlo de vez en cuando. El segundo KPI importante sería el porcentaje de adhesión. ¿Cuántos empleados, porcentaje de empleados que utilizan los beneficios? Del total de empleados con acceso a la plataforma, ¿cuántos han contratado al menos un beneficio? Depende mucho de la ciudad, del sector, del perfil de los empleados.
de si hay algún beneficio social, es decir, si la empresa paga algo, por ejemplo, el seguro de salud, o si pone, por ejemplo, una bolsa. Yo como empresa pongo, por ejemplo, 30, 50 euros para mis empleados que ellos pueden destinar al beneficio que quieran y esto de alguna forma les obliga a informarse de todas las opciones que hay para poder ellos elegir aquella que mejor se adapta a ellos. Como datos curiosos, añadir que en la mayoría de las empresas hay más personas que contratan 2 o más beneficios que personas que contratan uno. Y esto quiere decir que una vez que se prueba y se ve realmente el ahorro fiscal que supone, queremos sacarle el máximo partido. La mayoría de la gente dice, ¿qué más puedo probar? ¿Qué más puedo contratar? También otro dato curioso es que la adhesión suele incrementarse de media un 20% entre el año 1 y el año 2 de un plan de beneficios. Es lo que nosotros llamamos el efecto llamada de la retribución flexible. Pruebo el ahorro, realmente lo veo y una vez que lo veo lo comparto con mis compañeros y más gente lo va probando. El tercer KPI serían los productos contratados. ¿Qué productos generan más interés y cuánto se destina a cada uno? Salvo excepciones, lo normal es que en la retribución flexible el seguro de salud suele ser el producto más contratado en la mayoría de las empresas, porque además no solamente es una póliza por empleado, mucha gente lo contrata para su cónyuge, sus descendientes y eso al final aumenta el volumen del producto. El segundo producto estrella suele ser la tarjeta restaurante, sobre todo porque a partir de que pasamos de un formato en papel a un formato en tarjeta, su uso es mucho más práctico, mucho más fácil. Ya puedes pagar en cualquier sitio donde tengan datáfono, incluso en un sitio de delivery para pedidos online. Entonces, eso añade una comodidad que hace que muchísima gente lo coja. Además, el tema de que la ley permita 11 euros por día hábil hace que el volumen que se pida, la gente que lo contrata bastante importe. Entonces, aumenta el ahorro fiscal y eso es un KPI que hay que contabilizar. El tercer producto suele ser la tarjeta de transporte y esto depende mucho de dónde esté el centro de trabajo. En ciudades como Madrid y Barcelona, donde hay mayor uso de transporte público, suele ser un beneficio mucho más usado. El producto guardería, al no tener límite fiscal, es un producto que sí o sí para padres que tengan hijos de 0 a 3 años es esencial porque supone un importe de ahorro muy elevado. Y por último, suele estar formación en cuanto a número de personas que lo contratan, pero no tanto en el importe destinado, ya que con que 4 empleados contraten un máster usando ese beneficio, el ahorro que nos ha generado, que les ha generado a ellos, eh, compensa con diferencia. El cuarto KPI es el número de quejas y tiempo de resolución de dichas quejas. Esto va directamente relacionado con mi plan de beneficios es fácil de administrar y de gestionar. A medida que su uso aumenta, a medida que más personas lo contratan y mis opciones de beneficios se van ampliando, ¿soy capaz de mantener una buena experiencia para el empleado? Y aquí es esencial que dejemos atrás procesos manuales y hagamos todo de forma más tecnológica. Por ejemplo, como en nuestro caso, poner una plataforma donde sea el propio empleado el que gestiona su retribución y decida qué producto elijo, qué importe elijo mes a mes y realmente esa tarea se quite de recursos humanos. El quinto KPI sería el impacto del plan de beneficios sobre los aspectos de la compañía que queríamos mejorar, sobre nuestros objetivos. Y aquí es súper importante ser constantes y medir periódicamente aquello que habíamos marcado como objetivo del plan. Es decir, si la periodicidad que yo voy a ser capaz de mantener no es una vez al mes, no midamos una vez al mes. Midamos a lo mejor al final de cada Q, al final de cada 6 meses, lo que vayamos a ser capaces de mantener en el tiempo. Y finalmente llegamos al punto de
cómo demostrar el retorno del plan de beneficios con toda la información que tenemos. Y para hacerlo lo más realista posible, hemos cogido datos de una encuesta de la consultora Tower Perrin y la Fundación Más Familia, y para hacer estos cálculos se parte de la premisa de que estamos en una empresa de unos 1.000 empleados con un sueldo medio de 40.000 euros brutos al año. Entonces, en estos casos, imaginemos que el objetivo se ha marcado reducir el absentismo. Entonces, habría que saber cuánto nos cuesta el nivel de absentismo que tenemos, el número de horas no trabajadas por causas ocasionales, por el coste por hora, y según esto, se llegó a reducir un 43% el absentismo, lo que en una empresa de este tamaño supone un ahorro anual de unos 1,2 millones de euros. Si el objetivo es reducir los gastos de selección de personal, podemos medir, por ejemplo, cuántas personas se inscriben a nuestras ofertas de trabajo antes de incluir el paquete de beneficios y después. Según datos del estudio, hablamos de un 40-60% más de currículum. Si queremos saber el impacto sobre la rotación, debemos saber el coste de sustituir a una persona. Aquí se tuvo una premisa de que una persona sustituirla vale su sueldo de 1 mes y medio. Y si tenemos en cuenta que con el plan de beneficios se redujo la rotación un 55%, podríamos estar hablando de un ahorro de 420.000 euros al año. Si el objetivo es reducir los gastos de formación inicial, podemos medir el número de meses que tarda una persona en llegar a su máximo rendimiento, que podría llegar a reducirse en un 50%. Finalmente, quiero enseñaros cómo lo estamos midiendo actualmente en el dashboard de la plataforma que tenemos de Wellbeing. Esta es un dashboard que su objetivo principal es que el responsable de recursos humanos pueda administrar su plan, monitorear y fomentar el uso de la plataforma. Entonces, os lo voy a enseñar muy brevemente. Por ejemplo, aquí en este dashboard, que lo que enseña es de forma muy visual 3 secciones principales. Empleados activos, que siempre es como lo que más nos interesa si realmente están utilizando la plataforma. El uso de los beneficios cada mes, tenéis un filtro aquí donde podéis poner el mes y en esta zona veis, por ejemplo, al ser una plataforma de Wellbeing, lo que vais a ver son los pasos, la media diaria y la variación respecto al mes anterior, las calorías, la media diaria y variación respecto al mes anterior, minutos de meditación y suma de otros hábitos de well-being, como por ejemplo dormir, beber agua, practicar otros deportes. Todo esto de forma obviamente anónima por el tema que ha comentado antes Ana de la Ley de Protección de Datos. Y luego tenéis en el otro lado la parte de las donaciones. No sé si nos conocéis de otros webinars y otros eventos. Nosotros, cada hábito saludable que realiza un usuario de la plataforma genera Better Coins y estos Better Coins se pueden destinar a diferentes ONGs. Se pueden convertir en donaciones a la ONG que el empleado que elija. Bueno, aquí tenéis con un poquito más detalle si el responsable de personas quiere ver exactamente la evolución de los pasos por semana o la evolución de las calorías por semana. Aquí el caso de la evolución de la meditación o la evolución de otros hábitos saludables. Y finalmente la parte que a mí personalmente más me gusta, que es la de donaciones, que aquí podemos ver en detalle cuántas donaciones se han realizado por causa, por ONG, por semana. Y en formación de exactamente esas donaciones que van a conseguir, qué resultado, qué impacto en el mundo va a generar. Y aquí tenemos todo tipo de causas. De hecho, aquí puedes filtrar por las diferentes ONGs y tenemos temas relacionados con la infancia, para llevar alimentos o educación a niños en África o Haití, donaciones de agua potable. También hay causas medioambientales relacionadas con la reforestación o la limpieza de océanos. Entonces, bueno, se trata un poco de hacer, de alguna forma mostrar esa información y tener esos datos de forma más visual y más accesible. Y bueno, si queréis pasar ya a la parte de preguntas para no extenderme mucho más. Pues muchas gracias, Ana. También has dado en el clavo con ese catálogo de indicadores que luego cada empresa pues tiene que, evidentemente, adaptar
a su casuística, a la tipología de empleados y a lo que se puede y lo que se debe o lo que es oportuno hacer en cada una de ellas. Pasamos con las preguntas. Hay un tema muy importante que habéis tratado las dos y es que todo esto tiene el marco de protección de datos. Para vuestra información, hoy se vota en el Parlamento Europeo el Reglamento de Inteligencia Artificial, que ubica los datos relacionados con el empleo, la relación profesional del empleado con su empleador, como de alto riesgo. Y eso va a complicar todavía un poquito más, os va a hacer, no sé si complicar o os va a hacer trabajar un poquito más extra, más allá incluso de lo que ya establece, lo restrictivo que establece nuestro Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y el proceso de compensación va a estar muy imbuido no solo de la analítica tradicional, sino de esa analítica avanzada de la que hablaba Ana, en la que la inteligencia artificial pues, va a ser un compañero necesario. Eso es así. Así es que yo os lo dejo ahí. Os lo digo para que estéis atentos, porque a partir de ya seguramente se va a aprobar porque había consenso ya previo, pues tendremos una nueva obligación. Vamos a las preguntas. A ver, la primera para Ana. Nos dicen ¿Para Encarni qué, Ana? y Jordi. Ay, perdón, Ana. Ostras. ¿Ves? Ya estaba yo tan en familia que pienso Ana Valera primero, ¿vale? A ver, tanto Encarni como Jordi nos hacen la misma pregunta y es, ¿qué ejemplos de herramientas recomiendas para realizar estos análisis automáticos de bandas salariales? Bien, bueno, obviamente pues no puedo recomendar marcas concretas Ujú. o software No. concreto que está en el mercado, pero sí que os recomiendo para un primer análisis herramientas de visualización, Sí. tipo Power BI de Microsoft Mm. o Looker Studio de Google, ¿no? Para un análisis. Este mismo tipo de herramientas de visualización ya nos van a permitir que si yo empiezo ya a ver una tendencia, un patrón, análisis descriptivo, yo lo voy a poder generar ese cálculo y pedir que con datos Mm. reales, ¿no? Me lo esté aplicando. Pero para hacer ya una automatización me iría a herramientas pues más de análisis en tiempo real y más complejas como puede ser Python o R, para poder generar una pequeña herramienta propia que, incorporándole una serie de variables, me genere ese cálculo. Si no tengo nada de eso, pues yo en el análisis que puedo hacer un poco a mano, yo luego me puedo crear un formulario en Excel, si no tengo otra cosa, o Google Mm. Sheets, ¿no? Donde yo ya puedo, vale, pues me creo un formulario donde incorporando estas variables que directamente me salga el rango salarial. Va a ser más tedioso, más allá de softwares que hay en el mercado que ya nos lo hacen o compañías muy potentes, muy grandes que hacen este tipo de servicio. Sí, pero es bueno tener en cuenta el espectro grande porque en este webinar tenemos, y en el tejido productivo español y de Hispanoamérica, que también hay gente que nos está siguiendo, las compañías son de toda tipología, las hay más avanzadas digitalmente hablando y otras que están empezando ese camino y que se quieren sumar y para las cuales, pues bueno, yo espero que el mercado también ofrezca esas soluciones en el ámbito de la retribución flexible, si las hay, en el ámbito de los analytics, pues hay veces que tenemos que ir todavía con el Excel a cuestas y mientras no haya otras soluciones quizá en precio que se ajusten, pues va a tener que ser así. A ver, tenemos aquí, bueno, no es una pregunta, es más un comentario en relación también a Ana Valera sobre la evaluación de puestos, la importancia de la evaluación de puestos inicial. Claro, para tener Esto en da para cuenta, otro webinar, ¿eh? es que claro, es que ese es el punto de partida. Esto da para otro webinar porque además yo soy un poco disruptiva aquí y creo que la descripción de puestos de trabajo ha muerto. Larga vida Sí. a los diccionarios o glosarios o compendios repositorios de skills, De ¿no? competencias. El otro día me dijeron que Exacto. estábamos ante la unidad básica de gestión, que las Eso competencias son es. la unidad básica de gestión. Exacto, la descripción de puestos de trabajo como tal se va a ir quedando poco a poco atrás porque lo estaréis viendo en vuestro lado. Tú intentas hacer una descripción de puesto y dentro de 6 meses esa persona está haciendo 700 tareas más o diferentes a las que ponía en la descripción de puestos de trabajo. Entonces, la tendencia ahora es ir más a detectar qué competencias, qué skills necesarias, tanto personales como técnicas, necesitamos, ¿no? En una persona, más que tareas concretas. Pero esto da Ya, ya. para un workshop de 3 horas. Claro, claro. Pero muy Y buen para punto, sí, muy buen punto a traer.
Totalmente, es que hay que introducir el tema de las skills en tantos procesos, de verdad, y Pero en el como tema de la acción, cuando donde se hablábamos de puede. sí, cuando hablábamos de esa automatización de rangos salariales, una de las variables objetivas que metíamos era precisamente, bueno, qué capacidades de alta demanda Sí. tiene. Ya ahí Ujú, estamos introduciendo, no estamos hablando tanto de ujú. tareas, sino esta persona vale por lo que ya sabe y por el potencial que El tiene de potencial. aprender cosas nuevas de su Exactamente. mismo, ¿no? Y a futuro, una vez que haya aprendido, por lo que has aprendido en base a tus objetivos puestos después de la Claro. valoración anual o lo que sea, ¿no? O sea que sí, sí, la ecuación se complica. Pregunta para Sí. Ana Membrillo. Ahora, ¿vale? De Angélica. Nos dicen, ¿qué indicador de impacto en el bienestar podemos tener más allá, claro, de la monetización del beneficio? Porque medir el bienestar es complejo, pero se puede medir, ¿no? Quizá con las encuestas de satisfacción y las de salud, mezclándolas un poquito, ¿no? Las evaluaciones de riesgos psicosociales junto con las encuestas de clima, por ejemplo. Claro, también el Se me ocurre. absentismo laboral, las bajas médicas de larga duración nos van a decir claramente Claro. si realmente estamos, o incluso el precio de nuestro seguro. Mm, Si ha habido mucha más uso del seguro, normalmente va a claro. subir un poco y esto es otro indicador que nos va a decir si la gente, las personas de la organización tienen un bienestar mejor o peor que el año anterior. Ujú. Yo recuerdo un webinar que hicimos en el que hablábamos específicamente eso de la evaluación de riesgos psicosociales, la encuesta que se aplica, y sus diferencias con la encuesta de clima y cómo ambas son complementarias en este tema en concreto del bienestar. Si me acuerdo, lo busco y os lo envío a los, Sí. a los asistentes porque es complementario a lo que estás comentando tú, Ana Membrillo. Hay una Dentro de pregunta. los... Ah, Sí. perdón, iba a decir que dentro de los datos de absentismo, obviamente los datos que nos devuelven nuestras mutuas son agregados, anonimizados, a Dios gracias, ¿no? Pero ahí podemos hacer zoom y podemos ver ese bienestar físico, psicológico, o sea, Ujú. cuántas bajas y poder comparar, ¿no? Hemos estado haciendo esta serie de medidas o hemos incorporado esta serie de beneficios que impactan en bienestar. Vamos a ver si de un año a otro estamos viendo resultados en el índice de absentismo de enfermedades musculoesqueléticas, por todo lo que tiene que ver con fisio, well-being, tal, o con trastornos psicosociales, ¿no? Porque ese dato las mutuas sí lo tienen, no te lo bajan, no te van a decir, este empleado se ha dado de baja por este motivo, pero a nivel agregado sí te lo dan y sí Mm, puedes comparar si ese dato te está subiendo o no. Y exactamente. compararlo con el mercado, ¿no? Eso, hablar con vuestras mutuas porque esos datos deberían daros. Están accesibles. Hablando de comparación con el mercado, nos pregunta Pilar, ¿dónde podemos buscar las comparativas de salarios de mercado de nuestro sector? Claro, la pregunta parece de que tiene una respuesta obvia, que es en las encuestas de salariales, que hay muchas en el mercado, pero es que ese panorama de las encuestas va a cambiar. Y yo creo, no sé, Ana, lo que tú opinarás, Ana Valera, pero con la tendencia hacia hacer más retributiva, digo, más transparente la información sobre retribución, se van a multiplicar las fuentes de acceso. Y lo importante va a ser seleccionarlas bien, porque no todo va a tener la misma credibilidad. Entonces, la pregunta, gracias Sonia, que es que tiene su aquel. Sí, hace unos años había una consultora estrella que todos nos viene a la Sí, cabeza, ¿no? Con siglas sí, sí. MP, que publicaba todos los años su encuesta salarial. Ahora se han reproducido un poco como setas, afortunadamente, porque tenemos más variedad de informes gratuitos, bueno, gratuitos, a coste de tu mail, claro, para ser un lead, pero bueno, que te inscribes y te envían el informe salarial. En LinkedIn también también publican de vez en cuando informes Sí. sobre salarios, aunque el de LinkedIn pues es un poco relativo, o Indeed, porque al final se basa en lo que el empleado dice, ¿no? No, Mm, no tanto en el sueldo real, pero eh, nos puede dar ideas. Y luego hay otras, si tenemos presupuesto, que estamos en una empresa donde pedimos y nos dan presupuesto, pues hay empresas y consultoras que te hacen un benchmark privado, incluso para tu sector, o te proporcionan un benchmark mm. mucho más aterrizado, pero claro, previo pago. Entonces, bueno, depende de lo que cada uno pueda. Pero como dice Maite, al final
gracias a la ley de igualdad retributiva vamos a tener esta información mucho más accesible. Exactamente. Y si no, os la van a dar a veces de la forma menos inesperada, o más inesperada, perdón, no menos, más inesperada. Os cuento un chascarrillo. Un directivo de recursos humanos me dijo, en el sector de la abogacía, de los despachos de abogados, ¿no? Que de repente un día pues se le presentaron todos los trabajadores, todos los abogados jovencitos, los que acaban casi de entrar, con una encuesta salarial del sector. Lo habían hecho ellos. Y diciendo, mira, queremos aumento de sueldo porque esto es lo que cobran nuestros compañeros en otros despachos de abogados. O sea, hasta ahí va a llegar el tema de la transformación de qué información, con qué accesibilidad, cuál va a estar. O sea que tenemos que estar abiertos a muchas cosas y a muchos cambios. Ana Membrillo, ahora va para ti. Sonia nos pregunta, claro, ejemplos de herramientas para análisis de beneficios flexibles. Claro, la vuestra es la vuestra. Claro, la nuestra es la propia, claro. Cada proveedor tiene la suya. Em, Más allá de probar la vuestra, pues es que es lo que yo le sugeriría a Sonia, que biche y que pruebe, claro, que vea cuál es el matching perfecto, ¿no? Más allá eh, de otras consideraciones, ¿no? Claro que sí, encantados de hablar con ella. Vale. Ana, nos piden compartir la presentación. Bueno, las dos, que compartamos vuestra presentación. Yo creo que no tenéis inconveniente que después la enviemos, ¿no? A Sin las problema. personas. Un regalito. Estupendo. Nos pregunta también Silvia por ejemplos prácticos del potencial de la IA en recursos humanos. Justo la semana que viene tenemos un webinar sobre eso, y os pasaremos información porque es que es tan amplio, es que es la casuística tan amplia, es que lo tienes en desarrollo, en aprendizaje, lo tienes en evaluación, lo tienes en descripción de puestos. Ahora mismo hay un potencial de aplicación importante y como la nueva ley, os digo, la inteligencia artificial va a salir adelante, yo creo que va a desatascar muchos proyectos, ¿eh? Esto, hasta ahora hemos visto un poquito de timidez, pero esto lo va a desatascar. Así es que lo que os digo, la semana que viene, el día 19, el Día del Padre, no, el día 19 no. Sí, el día 19, perdón, el día 19, el Día del Padre, tenemos la sesión. Si no recuerdo mal, os pasaremos información. A ver si tenemos aquí alguna. Mira, Sonia. Sonia nos pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia para facilitar a recursos humanos la administración de diversidad en planes de compensación personalizados? Mm, Yo creo que esta sería más para Ana Membrillo, porque el tema de la diversidad, al final, lo que te hace es tener que pensar en un abanico de opciones de retribución flexible que incluya esa diversidad. Yo creo que es una de las herramientas que más comunica el posicionamiento que una organización tiene respecto de cómo trata la igualdad. Digo, perdón, la diversidad. Y si me equivoco, Ana Membrillo, me corriges. No, 100%. Al final, las personas van teniendo diferentes necesidades, no solo por sus características demográficas, sino a lo largo de su vida laboral. El trabajador que a lo mejor en su momento no se planteaba un beneficio, por ejemplo, un seguro de salud, porque tenía X años, a lo mejor dentro de Ujú. 5 le da una vuelta y le interesa. Entonces, la mejor solución o la forma de ofrecer Claro. lo que cada uno necesita siempre es tenerlo tenerlo disponible y que el propio empleado lo vea como quien va a un restaurante a la Mm. carta y Sí. elija lo que va necesitando. Eso es así, para eso hay que escuchar a los empleados. Y yo creo que el paso previo de todo esto es escuchar bien las necesidades, no tanto los deseos, sino las necesidades de nuestra plantilla y después eso convertirlo en una estrategia que te provea de datos para después pues, analizar de verdad si el ROI es el que se espera. Porque todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, siempre tiene que ir de la mano de una estrategia de negocio. Hay dos personas que tienen levantada la mano, pero no podemos, como somos muchos, no podemos dar paso para que habléis personalmente, con lo cual si tenéis alguna pregunta os ruego que lo hagáis por esta opción de preguntas y respuestas y mientras tanto hago la última pregunta, ¿vale? Porque intentamos ser escrupulosos con la hora, ya son las 2 y la última pregunta es de Alberto. ¿Cómo lidiar con la dificultad de interconexión y automatización entre software RP donde tienes la nómina y las herramientas de analítica? Yo creo que esta Ana Valera, vamos, te encaja como anillo al dedo. Bueno, pues em, es una dificultad que se añade en función de la organización y de cómo de ayudados estemos por los departamentos de tecnología de nuestras empresas, porque puede ser algo tan fácil como cuando la cosa fluye, conectar
el sistema de gestión de recursos humanos y todos esos satélites que tenemos alrededor, porque ojalá tuviéramos toda nuestra herramienta, toda nuestra información en un solo sistema de gestión. No se da normalmente. Pero bueno, conectar todas esas fuentes de información a una herramienta de visualización. Ahí de la mano de nuestro equipo de tecnología podemos hacer integraciones para que esa comunicación con la herramienta sea en tiempo real y mucho más ágil. ¿Que no tenemos apoyo de tecnología? No es un problema. Lo que pasa es que eso nos va a demandar, pues, o tenemos usuarios avanzados de Power BI que pueden generar esas conexiones, aún así vamos a tener que necesitar la ayudita de tecnología, o vamos a tener que estar descargándonos en Excel las bases de las diferentes fuentes de información y cargándolas en la herramienta de visualización, lo cual obviamente es un problema. Pero bueno, con automatización podemos incluso dejar generadas diferentes tareas para que se descargue siempre la base de datos, la pegue siempre en la misma carpeta y así, bueno, nos agilizamos un poquito el trabajo con herramientas de automatización que ya tenemos más o menos disponibles a nivel de usuario. Pero aquí todo pasa por hacerte amigo de alguien de tecnología. Eso sí, o incorporar a tu departamento de recursos humanos gente con esa visión que te permita vincular las cosas, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a una revolución auténtica en los departamentos de recursos humanos, en las inversiones que se van a hacer ya con carácter estratégico en la tecnología que tiene, que sabéis que, bueno, pues ¿qué os voy a decir yo, que no soy directora de recursos humanos, a vosotros que sí que lo sois, que tenéis que siempre habéis sido un poco los hermanitos pobres en cuestión de presupuesto de inversión en tecnología y que ahora sí o sí os la van a dar, porque sí que sois estratégicos. La información relacionada con el talento, en la economía del talento, que lo es todo. Así es que ánimo y allá con ellos. Hay que empezar a pedir esas inversiones. Yo os agradezco de verdad a nuestras ponentes, las dos Anas, el tiempo, el conocimiento que nos habéis dedicado, la simpatía. Por supuesto, que yo me lo paso siempre, no solo aprendo, sino que me lo paso muy bien en las sesiones. A todos los que habéis estado, también os vamos a enviar toda la información. Y como hay una persona también que nos ha preguntado por el tema de la directiva europea, os animo a que os descarguéis y veáis también, hay un informe que hemos presentado recientemente y un webinar que hemos realizado con todas las implicaciones de la directiva europea, que os digo, quedan 2 años, pero va a ser una enmienda a la totalidad de la función de recursos humanos, como escribí en su momento, porque de verdad impone la transparencia y en un criterio, en un proceso que va más allá de compensación y que implica una gestión de datos, pues como decían nuestras dos ponentes, también transparente. Es otra cosa, es otra cultura. Así es que nada, vamos a ella. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene, los que queráis seguirnos en el webinar sobre IA y procesos de recursos humanos. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Buen día. Hasta Gracias. luego.